Aquí estamos de vuelta. Bueno, bienvenidos a todos, gracias, listos para hablar sobre los mensajes divinos en historias de la fantasía y la ciencia ficción. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy porque hoy les quiero hablar sobre cuando el sol te sonríe o esa luz inesperada. Porque a veces podemos estar atorados en una situación incómoda y por lo tanto vamos a pensar que siempre será así. ¡Ay, qué horror! Dice uno. Pero recuerda que el creador del universo puede hacer que de repente emerja una luz solar inesperada. Tal como se refleja, por ejemplo, en la historia como El Señor de los Anillos. Concretamente en la historia de las dos torres, cuando estaba Rohan rodeada, sitiada por las tropas de Saruman que venían de Orthanc. Los orcos y los Uruk-hais estaban sitiando el abismo de Helm. Y entonces el rey Theoden, que en un principio estaba un tanto decepcionado, deprimido, de repente vio la luz del sol, vio el ánimo de Aragorn, vio el ánimo de Gimli, de Legolas, diciendo, estaba sonriendo la luz del sol. Y entonces de repente como que le vino una fuerza a Theoden y dijo, sí, ya pensaba, vamos a hacer al menos la última cargada de los Rohirrim. Y cargaron contra las tropas de Saruman de Orthanc, ahí arremetiendo contra el asedio que tenían ahí en el abismo de Helm. Y de repente, bajo la luz del sol, venía otra facción de Rohirrim liderada por Gandalf y cargó también contra los orcos, contra los Uruk-hais, y acabaron con ellos también con la ayuda de los Sucornos, que son un tipo de Ents. Ahora sí que estoy aquí hablando sobre lo que se menciona tanto en libros como en películas. ¿Y qué fue eso? Luz de sol inesperada, porque cuando parecía todo perdido para los Rohirrim, para Rohan, para el rey Theoden, de repente pues le dio por cargar contra el enemigo y luego llegó refuerzo, la caballería, literalmente, y pues acabaron prevaleciendo a pesar de que las fuerzas de Orthanc, las fuerzas de Saruman, eran en número mayores a las que había en el abismo de Helm. Y al final pues salieron adelante, porque hay que dejar que la luz del sol entre en nuestras vidas. No estar deprimido y negativo y pesimista. Hay que sacudirse la negatividad y pensar que hoy se verá una luz de victoria. Tal como se menciona, por ejemplo, en la Escritura Sagrada, en la Biblia, lo que menciona el Altísimo, concretamente en esta parte Cristo Jesús, en Mateo 22, sobre procurar estar sano y bajo luz. Dice este pasaje, dice este versículo de Mateo 6, versículo 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¡qué densa es esa oscuridad! Ay. No nada más en tema de salud, también es en tema espiritual, en tema otros aspectos como el amor, como la autoestima, como las finanzas. Porque hay que dejar que la luz del sol llegue, estemos motivados, estemos en optimismo y pensar, bueno, sí está nublado, pero no es para siempre. Y esto lo sé porque yo sé quién creó las nubes. Y es el mismo hacedor del universo, el mismo que hizo el sol, el mismo que nos hizo a nosotros. Y él puede cambiar la situación en cualquier momento. Hay que también recordar, por ejemplo, lo que se ve también en El Señor de los Anillos, concretamente ya en el Retorno del Rey,
También protagonizado por los Rohirrim, cuando fueron en ayuda de Gondor, que estaban siendo asediados por las tropas de orcos de Mordor en Minas Tirith. Y entonces, bajo los primeros rayos del sol, todo el ejército de Rohan cargó contra los orcos. Esa escena tan épica donde gritaban: ¡muerte, muerte! ¡Ah! Es que sí fue muy épico en la película. Y los hicieron retroceder a los orcos de Mordor. Pero luego los Rohirrim tuvieron que ceder porque los embistieron los Haradrim con sus enormes Mumakils. Pero entonces Gondor y Rohan prevalecieron cuando en los barcos de los corsarios de Umba llegaron inesperadamente Aragorn y compañía. Aragorn, Legolas y Gimli, pero con refuerzos. En los libros, los que llegaron fueron, además de Aragorn, Legolas y Gimli, llegaron tropas de otras regiones de Gondor como Dol Amroth. Pero también había elementos que conocían a Aragorn. Por ejemplo sus tropas de Eriador, los que conocían a Aragorn. No solamente las tropas de Gondor, de Dol Amroth, también otros aliados de Gondor, otros aliados de Aragorn llegaron junto con ellos a reforzar el ataque contra las fuerzas de Mordor. Pero en la película quienes los ayudaron fueron los muertos del Sagrario, y ellos fueron los que acabaron marcando la diferencia y cómo vencieron a los orcos de Mordor y también a los Haradrim y a los Mumakils. Pero ¿y qué fue eso? Luz de sol inesperada. Como también se refleja en la Sagrada Biblia, lo que se cuenta en el pasaje de Números, capítulo 17. Esto se relata de cuando los israelitas iban camino a la tierra prometida, habían salido de Egipto. Entonces, camino al Canaán, la tierra de Canaán, hubo una rebelión entre los israelitas, concretamente en los levitas, que querían el puesto de Aarón como sumo sacerdote. Y entonces resulta que Dios hizo que se abriera la tierra y se tragara a los rebeldes liderados por un levita llamado Coré. Pero luego instruyó a Moisés para acabar con esa lucha de poder, y se ordenó que cada tribu de Israel entregara una vara y la pusieran frente al arca del pacto, en el lugar santísimo del tabernáculo, que era donde entonces moraba el Altísimo, el Padre Celestial. Y al día siguiente resulta que de todas las varas, de 12 varas que pusieron ahí, en una retoñaron flores y hasta frutos, y resulta que fue la vara de Aarón. Así que él continuó como sumo sacerdote, porque esto reflejaba que Dios aún le tenía la confianza de ser el sumo sacerdote de los israelitas. Y la situación aquí es que la vara no tenía nada de especial, era un trozo de madera viejo y sin vida. Bueno, incluso Aarón también con esta misma vara llegó a hacer los mismos milagros que hizo Moisés con su propia vara, como por ejemplo fue que se convirtiera en serpiente o incluso clamar para que viniera alguna de las plagas de Egipto. ¿Y esto qué significa? Que el Altísimo, el Padre Celestial, Dios poderoso, todopoderoso, El Shaddai, puede cambiar una situación de forma acelerada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en su bondad puede hacer que le dé la vuelta a una situación adversa de manera inesperada. Quizás está en la oscuridad, pero la luz viene. El Creador lo justificará a uno, porque Dios es misericordia. Tal como se menciona en el Salmo 30, en el versículo 4, algunas veces es en el versículo 5, que básicamente dice así: Creador, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la vida. Y esto incluso se ve en la vida real. Recuerdo que en el deporte, en la NFL, allá en los playoffs del 99, bueno, realmente fue en 2000. Era la temporada de 1999, pero los playoffs se jugaron en enero y febrero, en enero de 2000. Y estaban los Tennessee Titans contra los Buffalo Bills.
en el campo de los Titans en Nashville, Tennessee. Bills tenían ventaja de 16-15 y con 16 segundos por jugar. Y entonces Buffalo pateó el kickoff tras haber anotado. Parecía algo imposible para los Titans. ¿Cómo iban a remontar? Tenía que avanzar al menos unas 35, 40 yardas para aspirar al menos a un gol de campo y así buscar ganar el juego y seguir adelante en los playoffs. Pero entonces aquí vino lo asombroso. Lorenzo Neal recibió el balón, se lo pasó a Frank Wycheck y este hizo un pase lateral a Kevin Dyson, quien corrió 75 yardas a un costado para hacer touchdown inesperadamente, y los Titans ganaron 22-16 y llegaron al supertazón después, aunque luego lo perdieron con los San Luis Rams. Pero a esa jugada llamaron el milagro de la ciudad de la música. ¿Y qué fue eso? Luz de sol inesperada. Porque así como con los Titans en esos playoffs del 99-2000, así como los distintos pasajes del Señor de los Anillos, protagonizados básicamente por los Rohirrim, tanto en Minas Tirith junto con Aragorn, Legolas, Gimli, o en el abismo de Helm junto con Gandalf, o como se cuenta en la Santa Biblia, lo que pasó en los israelitas cuando tuvieron esa rebelión de los levitas, liderados por el levita llamado Coré. Y al final se mantuvo Aarón en el puesto de sumo sacerdote porque de su vara muerta emergió flores y frutos. Así como en todos estos escenarios, la lección del día de hoy es que quizá estés bajo sombras y que no veas por dónde se van a despejar, pero recuerda quién controla las nubes y quién puede hacer que emerja la luz del sol. El Altísimo, el Shaddai, puede hacer que algo que parecía muerto o sin esperanza resucite en su vida. En el nombre de Cristo Yahshua. Amén y amén. Feliz y bendecido día para todos. Felicidades, abrazos, éxito y sean felices. Adiós.